Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro podcast Construyendo Equidad, Voces desde la Formación Técnica, una iniciativa del CFT Estatal de Arica, Parinacota, en el marco del proyecto del Plan Piloto de Intervención en Carreras Técnicas Profesionales financiado por el Ministerio de Educación. Este espacio busca visibilizar miradas, experiencias y desafíos del mundo técnico profesional en foco con la equidad, la inclusión, la pertinencia y el vínculo con el entorno regional. Hoy conversaremos sobre el rol que cumplen las instituciones públicas en la formación técnica, enfatizando trayectorias educativas, la productividad, la transformación social desde un enfoque de género, nuevas masculinidades y corresponsabilidad en el trabajo. Para profundizar sobre estos temas, hoy nos acompañan dos personas muy importantes: la directora regional del INE, Gabriela Alfaro Videla, y el director regional del CENSE, Francisco Muñoz Soto. Muchas gracias por estar acá, directores. Buenos días, Natalia. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Para iniciar, ya, justamente para romper un poquito este hielo, como lo conversábamos hace un momento, me gustaría saber desde su rol institucional, desde cada una de sus instituciones, cómo evalúan el sentido de este proyecto en la formación de técnicos y técnicas profesionales y qué relevancia creen que tienen para el desarrollo territorial de la región. ¿Qué hay? ¿Se gusta? Sí. Bueno, a mí me parece perfecto. Creo que es algo súper necesario para la región y ojalá esto se pudiera replicar en todos los CFTs del país, porque siento yo que si estamos generando y estamos educando a los técnicos profesionales del mañana, nosotros sabemos que necesitamos personas integrales finalmente. Necesitamos que tener competencias sólidas en lo académico, pero creo que estamos en la era en donde es necesario ir más allá. Es necesario también ser buenas personas, también tener competencias transversales, también tener sentido social. Y dentro de esto es una línea base el tema de la equidad, de la equidad en el trabajo, del respeto, porque al final uno saliendo de estos centros de formación y cuando encuentre trabajo, siempre van a haber equipos de trabajo. Entonces es de vital importancia después tener la buena relación. Exacto, como conversábamos de alguna manera con otros invitados también en los podcasts, lo importante que si bien en la formación técnica se reciban conocimientos, pero hay de alguna manera valores o hay características que van a identificar a la persona en términos personales, con su entorno, cómo se relaciona, cómo se incorpora en la región, y eso por supuesto también es importante a la hora de desempeñarse en el mundo laboral. Desde la lógica que han estado desarrollando como INE, como CENSE, con el CFT, ¿qué le ha parecido esta articulación de trabajo conjunto? Si me podrías contar, Gabriela. Para nosotros como institución ha sido súper importante que nos hayan incluido, porque nosotros tenemos diferentes instrumentos que visibilizan estas realidades, justamente el tema de la masculinidad, la corresponsabilidad, pero lamentablemente de repente las personas no saben que existen este instrumento, y nosotros poder participar y compartir esto, hacer una reflexión al respecto con datos, porque los datos muestran realidades. Así es. Entonces al final eso se traduce en que estas personas, estos jóvenes van a partir con esta información y van a ser más inclusivos, van a tener otra mirada respecto de los cambios que está sufriendo la sociedad. Y de verdad que el INE en ese sentido nos hemos preocupado justamente de ir articulándonos, de ir visibilizando esto y de esta manera aportar a lo que es la región. Y desde ahí hacia el país. Nosotros como dirección regional siempre estamos súper interesados en participar y que nos inviten en este tipo de actividades justamente para esto, para mostrar los resultados que tenemos de estar los encuestadores en la calle, porque ellos van a golpear puertas, justamente para que la información sea representativa, y ahí está finalmente el resultado. Y por supuesto me imagino que es un tremendo valor que los mismos futuros técnicos profesionales y técnicas, por supuesto, tengan de primera mano estos datos, esta información y estas capacitaciones que obviamente permiten sensibilizar en temas que son, como tú bien lo decías, transversales, no solamente correspondiente a una carrera en particular, sino que son temas que involucran a todas las carreras. Desde el CENSE, que ha sido parte activa de la mesa consultiva
hacia la productividad con perspectiva de género, ¿qué valor le atribuyen a este enfoque y cómo se conecta con el trabajo que ustedes impulsan en la región? Siento que es sumamente importante, ya que es un trabajo colaborativo. Nosotros, por ejemplo, tenemos instancias en donde podemos compartir tanto con el mundo privado como con el mundo público, sumado al mundo de la educación. Así es. Entonces, se hace una sinergia bien buena y bien rica en cuanto a conocimiento, debido a que todos tenemos distintas visiones, pero al final queremos y apuntamos hacia donde mismo, que en realidad es un país más justo, un país más equitativo. Entonces tenemos que ir viendo cómo se van moviendo las realidades. Por ejemplo, para mí es sumamente importante qué es o cuál es la visión de la educación y cómo está construyendo a los técnicos y técnicas profesionales del día de mañana. Me interesa mucho también, por ejemplo, el mundo privado. El mundo privado es quien me está diciendo dónde hay trabajo, qué es lo que yo necesito capacitar como CENSE. CENSE, para los que no saben también y los que no saben, Sí, por es el supuesto. Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Entonces, sumamente importante que esa relación, tanto con el mundo privado, por ejemplo, que me da el puesto de trabajo el día de mañana. Entonces, ya tengo educación, que es lo que quien está formando, tengo al mundo privado, que es quien necesita, y tengo al mundo público, que por ejemplo acá, Gabriela, que representa la dirección de INE, está todo el mundo en la estadística, está cuál es nuestra realidad, cuál es la fotografía de ahora de nuestro comportamiento. Ahí tú tienes muchas encuestas, por ejemplo, el uso compartido de tiempos, y claro, eso nos dice cómo nos movemos hoy. Y también la idea de esto es qué es lo que queremos para el futuro. Así es, cómo construimos, y por lo demás entiendo que hay una correlación entre diversas instituciones, entre la realidad de la región, entre la realidad laboral, entre la realidad educativa o de formación, y por supuesto donde todos los actores tienen un rol protagónico y es muy importante por lo demás, entendiendo la lógica que todo se construye en conjunto. O sea, nada es aislado en la realidad, estamos conscientes por supuesto de ello. Directora, además de participar en las mesas el INE formó parte de la comisión de implementación, acompañando en aula a los estudiantes. ¿Cómo fue esa experiencia y qué aprendizaje significativo cree que dejó para el equipo? Bueno, primero que nada, el relacionamiento con los alumnos, el saber sus intereses o saber que en realidad ellos quieren hacer el cambio, eso es como lo más gratificante para nosotros. Y desde ese punto de vista, el equipo que compartió con ellos, que estuvo en aula, como tú dices, fueron varios días, de hecho abordaron varias carreras, Sí. y la experiencia fue muy grata porque ver el interés de los estudiantes, ver que en realidad la reflexión hizo eco en ellos y que en definitiva no sé, lo que nosotros esperamos es que ellos en realidad hayan mejorado su perspectiva respecto a la sociedad, porque la visibilización al final de estos datos hace cambiar realidades. Y eso es lo que buscamos en realidad con estas charlas. De hecho, el equipo en sí, nosotros estamos acostumbrados como a entregar presentaciones y decimos cómo estamos bien, estamos mal, vamos para arriba, vamos para abajo, Exacto. qué sé yo, pero acá hubo otra dinámica, de donde hubo jornadas de reflexión también, donde se hicieron partícipes a los alumnos en la toma de decisiones casuísticas que le dan el equipo a ellos en el aula, y de manera de poder generar esta doble visión, o sea, nosotros por nuestra parte entregar la información y ellos por otro lado reflexionarla, y eso es como lo más gratificante, porque en realidad los datos sin una reflexión o un análisis de ellos difícilmente generan algo. Son Así datos es. nomás, son algo inerte, Así pero está en nosotros, en construir realidades, como decía acá mi colega, en dónde apuntar, o sea, a dónde ver a futuro justamente con lo que está pasando hoy en día. Y qué interesante, porque de alguna manera yo creo que también acercan a los futuros técnicos y técnicas a lo que plantea que los números finalmente por sí solos no reflejan nada, sino más bien en esta interrelación, en este análisis, van mostrando también el rol también que cumple el INE, que muchas veces, a lo mejor en términos generales, las personas dicen, la estadística, la asocian a la estadística, pero es mucho más allá de eso. De alguna manera lo que tú señalas muy bien,
que crean realidades. Y estas realidades de alguna manera son en las cuales estamos insertos y en las cuales son como las reglas del juego que uno se va generando justamente esta articulación, en este caso con los estudiantes. Me alegro que haya sido una experiencia muy significativa para ellos también, entendiendo que en la medida que los estudiantes reciben esa información y la significan, también esa información va a llegar a sus hogares, a sus pares y a sus contextos. Porque siempre pasa que cuando hay algo muy interesante uno llega conversando a la casa, oye, mira, ¿sabes que me dijeron esto, otro? Y obviamente el impacto y la proyección de esa información se amplifica, por supuesto. ¿Qué importancia le asignan ¿qué importancia le asignan a qué instituciones como las que representan se conecten con espacios formativos y con los estudiantes? Bueno, ya conversábamos un poco de la experiencia que vivió INE. En Sense, ¿qué le parece cuando les toca trabajar con los estudiantes, con las estudiantes? En estos ambientes que van más allá de a lo mejor de solamente la charla, sino que un poquito de generar esta conversación o este feedback. Para nosotros es crucial. Siento que, bueno, para todo el mundo público, mantener la conexión con las personas, con los estudiantes, es nuestro propósito finalmente. Nosotros construimos políticas públicas, estamos relacionados con lo que necesita la sociedad. Yo no sacamos nada que nuestro servicio haga, por ejemplo, capacitación de A si en realidad la gente quiere B. Es necesario saber cuáles son las necesidades, qué es lo que está pasando, qué es lo que sienten, cuáles son las nuevas metodologías de estudio también, que han variado muchísimo. Por supuesto, un cambio constante. Claro, ver también, por ejemplo, no sé, ahora que está muy de moda la inteligencia artificial, por ejemplo, cómo nuestras capacitaciones no se quedan atrás. Y finalmente, cómo vamos incluyendo esto en todo este mundo de qué es lo que necesitan los estudiantes. Entonces, es un tremendo desafío y a nosotros nos parece algo súper enriquecedor, porque gracias a esas opiniones, a esas reflexiones que vamos sumando junto a los otros organismos, nosotros podemos ir realizando cambios para al final un país más justo, que es lo que proyectamos. Y por lo demás, de acuerdo también a lo que plantea, también eso ayuda a ir variando, a ir perfeccionando el perfil del futuro egresado a un mundo laboral que muchas veces es muy dinámico, va cambiando en la práctica. Justamente conversábamos con otros entrevistados también de los podcasts, que estos cambios, por supuesto, entendemos que son a largo plazo, o sea, son procesos, no son cambios inmediatos. Pero ¿cómo cree a lo mejor desde el INE que pueden contribuir esta relación o este trabajo que se realiza con la educación en este caso, para que este perfil, para que esta persona o este futuro profesional, técnico profesional, salga con mejores herramientas al mundo, a su experiencia laboral? Bueno, en general, cuando las personas, o sea, cuando uno se involucra en todo este tema de la parte laboral, y a mí me ha tocado mucho de repente entrevistar a las personas para seleccionarlas a ciertos encargos, los que destacan son justamente las personas que tienen información, que tienen opinión al respecto. Entonces, yo creo que ese es el mayor cambio que nosotros podemos hacer en los alumnos, justamente, de entregarles herramientas, de entregarles no solamente lo que pasa ahora, sino que hincarle el bichito así como que sigan investigando, sigan viendo, porque un dato en un momento es algo inerte, pero si vemos una historia, qué es lo que sucedió antes y qué es lo que está sucediendo, o sea, y después cuando pasa el tiempo, cómo ha ido cambiando esta información, yo creo que ahí es donde ellos pueden diferenciarse al momento de insertarse al mundo laboral, y ahí está en ellos ahora aprovechar esto, aprovechar de que ellos tienen este conocimiento, de que existe esta información, que está disponible, porque es una información que está en web. Antes yo te diría que como anécdota, como institución nosotros teníamos una biblioteca y teníamos una persona destinada a atender a las personas, justamente a estudiantes principalmente, que iban de la universidad o de otra área,
y venían a preguntarnos por la información y ellos buscaban en libros. Y eso me tocó a mí también verlo como estudiante, porque no estaba disponible no era en línea. Claro, no era en línea, ni tampoco existían las planillas Excel como para poder hacer gráficos de forma automatizada, sino que uno tenía que construir esa información. Entonces, pero como está tan fácil el acceso, de repente uno no lo visibiliza, no sabe que existe. Y entonces, por lo menos cuando iban a la oficina nosotros los orientábamos, pero ahora no pasa eso, es como más autónomo. Entonces, esa autonomía también te limita, porque no sabes hasta dónde llega la información. Exacto. Entonces, justamente eso es lo que nosotros buscamos. Buscamos que ellos se empapen de toda la gama de productos que tenemos, para que ellos construyan esta propia historia y generen opinión. Y ahí y de esa forma se destaquen frente al resto, porque cuando uno es nuevito y se enfrenta a la primera entrevista, es complejo. Es complejo, cómo me preparo, qué vivo y todas esas cosas. Pero saber, por ejemplo, y algo que siempre mi equipo comenta, cuánto es lo que se está pidiendo, o sea, cuánto es el sueldo promedio de una persona en cierto tipo de trabajo, te da a ti al menos un rango de negociación al momento de solicitar tu aspiración salarial. Exacto. Entonces, y no vas tan a la ciega, o sea, de decir, pucha, si pido esto, a lo mejor es mucho, pido esto muy bajo, pero tener esa información a través de esta, porque nosotros levantamos encuestas de ingreso, entonces saber cuánto o menos el promedio que se recibe por ese trabajo, al final al joven le libera de esa presión de decir, estoy bien, estoy mal, entonces ahí le da datos. Entonces, y que muchas veces también las personas no quieren preguntar, porque como es su primer acercamiento al mundo laboral, en este caso a la búsqueda de un trabajo, es complejo, muchos de ellos a lo mejor es su primera vez que van a trabajar en algo formal, porque no quita que a lo mejor hayan hecho algunos pitutitos, como lo llamamos, pero efectivamente como que tienen miedo de preguntar, de hablar, y por lo demás lo que tú planteas es que cuando uno va hasta la oficina, de alguna manera a preguntar un dato, hay una asesoría detrás. En cambio desde la casa, de alguna manera, o esta lógica de la digitalización que nos ha de alguna manera facilitado ciertos trámites, pero también los ha complejizado en el sentido de que uno está solo y necesita justamente esta orientación. Entonces es importante ahí ver, bueno, de qué manera me voy involucrando y cómo estos espacios a lo mejor que se están desarrollando ayudan a encauzar ese camino. Sí, y ahí, Natalie, siguiendo el tema de la directora de INE, se ve que al final es algo recíproco. Porque claro, nosotros necesitamos de saber, por ejemplo, cómo llegar con los datos de cierta forma, cuál es el pulso de la educación, el de la empresa, los servicios públicos, pero también para los estudiantes saber qué es lo que está disponible. Así es. Que eso habla mucho de lo que estaban recién comentando, de que ahora en la era digital, por mientras que unas personas se acercan mucho más a la información, otras cada vez se alejan más. Así por es. no el uso de las herramientas, por desconocimiento. Entonces, el ver a los servicios públicos, el tener una cara, el servicio público te va acercando a cuáles son los servicios y cuáles son las cosas que están a veces completamente gratuitas y que al final por falta de información uno no llega a esto. Así por ejemplo, en Sense, cuando uno dice Sense, mucha gente dice, capacitación. Pero, no sé, por ejemplo, a los mismos estudiantes les decíamos, oye, Sense tienes capacitación, pero también hay intermediación laboral. Hay empresas que van a Sense para reclutar personas. Exacto. Hay psicólogas laborales. Tenemos subsidios. Entonces, y eso están, por ejemplo, a libre disposición. Exacto. Y están justamente teniendo una tremenda plataforma. Ustedes en 21 de mayo están, ¿cierto? 21 de mayo, 423, pasando el dato al tiro. Sí, por supuesto. Es que las personas que estén interesadas, claro, es importante. Y ahí eso... la idea es que tener servicios públicos, tener estas como herramientas, pero también saber utilizarlas. Así es. Y cómo llegamos a las personas también, que es sumamente importante para nosotros. Mira, tú tocaste un tema súper importante. Sense, efectivamente uno lo asocia en la generalidad con el curso. Y cuando hacen, por ejemplo, estas llamadas o ustedes tienen como una bolsa de trabajo para... Cuando decimos intermediación laboral, ¿cierto? Es como esta bolsa de trabajo que es muy utilizada por los servicios públicos
cuando necesitan incluso a un profesional o a un técnico, acuden a ustedes. Entonces es una tremenda plataforma en la cual ahí las personas que nos estén viendo la pueden utilizar, es gratuita, tienen orientación, como decían, con los equipos profesionales. Me ha tocado ver gente y ver instituciones que han usado esa plataforma, por eso creo que es bien interesante poder darle más énfasis, por supuesto, y ahí poder destacarla acá en el podcast, porque son a lo mejor espacios que puede que haya personas, porque la gente sabe la humil, la escucha de alguna manera, siempre está claro que hay esta bolsa de trabajo que es de alguna manera de la municipalidad, pero hay otras instancias también que están ahí pensadas para apoyar a las personas que se involucran o que ya sea por primera vez o porque están buscando trabajo. Correcto. Eso nos hace a nosotros tener contacto directo con las empresas, ¿ya? Y es por eso que encuentro tan importante estos temas de conversación, estas mesas, porque nosotros los vemos día a día. Las entrevistas de trabajo, el primer filtro va a ser tu currículum, claramente. Pero ya cuando la persona se dirige y se tiene que diferenciar, no sé, de 10 personas, las 10 personas tienen el mismo título. Entonces al final, ¿qué es lo que diferencia? Es la persona, es su forma de ser, sus valores, temas, por ejemplo, el trabajo de equipo, empatía, equidad, todo ese discurso, todo ese relato es lo que te va a diferenciar el día de mañana. Y es por eso la importancia de generar técnicos y técnicas profesionales, las cuales vayan en este sentido, vayan pensando en un futuro, en crear comunidades de una responsabilidad social también, que somos todos parte de ella. Así es, un tremendo desafío y por supuesto hay un valor agregado que pueden incorporar estos futuros técnicos y técnicas de formación. ¿Qué rol creen que juegan las políticas públicas cuando conversamos sobre estos temas, como las que ustedes lideran desde SENCE-INE, en la construcción de trayectorias más justas, equitativas y conectadas al mundo real? De alguna manera las estábamos abordando, pero ¿cómo creen ustedes que estas políticas, o incluso ustedes siendo parte de la construcción de estas políticas, cómo pueden ayudar justamente a que sean estas trayectorias más justas, más equitativas y más conectadas con el mundo real y con la región en particular? Bueno, las políticas públicas son súper relevantes y por eso nuestra misión, nuestra razón de ser como institución, nosotros somos una institución de más de 180 años de antigüedad, somos una de las más antiguas por los primeros censos del país. Sí. Entonces, en realidad, justamente para tomar buenas políticas públicas se necesita lo que es la información. Y ahí está nuestro rol. Nuestra función esencial de levantar censos, de levantar encuestas. Acá mi colega, antes conversábamos, nosotros tenemos instrumentos, por ejemplo, la Encuesta Nacional del Empleo, y que es un instrumento muy base para lo que es CENSE, porque te va demostrando cómo por ejemplo, el mercado laboral va viendo ciertas modificaciones en el tiempo. Cuando uno ve la encuesta y ve cómo se mueven los datos por ejemplo, en un año o en varios años, se ve estacionalidad en el empleo. Se ve también en temas de desocupación, porque hay más expectativa de repente, o también hay estaciones del año que las personas están más disponibles, como en el verano, por ejemplo, los jóvenes, que en el año estudian y en el verano empiezan a buscar estos pololitos que tú mencionabas. Exacto. Entonces, eso se ve reflejado justamente en estos estudios, y ahí está el valor del dato, cómo interpretarlos. Y eso es la base para las políticas públicas. Por ejemplo, hace poco entregamos los resultados del censo, un tema así súper evidente. Y lo que es muy importante también. La tasa de fecundidad. No sé si tú has escuchado al respecto. Antes, a los años 60, el promedio de hijos que tenía una mujer era alrededor de 6 hijos en edad fértil. Hoy en día eso está bajando, bajó a menos de 2, dependiendo de la región. Nosotros tenemos como si no me equivoco, unos 6, unos 7 hijos promedio por mujer en edad fértil, y cada vez son menos. A nivel nacional este indicador es 1,2, es súper más bajo, mucho más bajo. Entonces, ¿pero qué nos dice? Hubo una política pública en su oportunidad que ayudó a la mujer justamente a controlar la natalidad, el tema de tener hijos, ¿cierto? Y esto la abrió también al mundo laboral,
Así es. Hoy en día las mujeres cada vez estamos teniendo hijos más tarde, justamente porque estamos privilegiando los estudios, estamos privilegiando también el desarrollo profesional. Sí, entonces, todos esos son cosas que pasan gracias a las políticas públicas. El embarazo adolescente ha disminuido bastante. Entonces ahí estamos con mayor oportunidades como mujeres, pero justamente esas decisiones se tienen que tomar de forma informada, y ahí está nuestra fortaleza de mostrar los datos y decirle, mira, así está nuestra sociedad. Y recientemente mostramos los datos del censo, entonces acá hay mucho que hablar, todavía recién estamos entregando la información, pero hay tantas cosas que podemos ir profundizando, y como decía acá mi colega Francisco, que en realidad los alumnos tienen ahora en estos momentos, yo creo que el CFT tiene esa diferenciación, que tienen este conocimiento, porque es diferente partir de cero a saber todas las oportunidades que en este caso tienen los servicios públicos. Nosotros somos, como dice la palabra, público, por lo tanto está disponible a la sociedad todos. Y para todos y todas. Entonces ahí está nuestro rol para lo que son las políticas públicas. Por nuestro lado, Sense tiene la visión de mejorar la empleabilidad, y la empleabilidad es para todas y todos, siempre. Temas de inclusión laboral, todo lo relacionado en realidad, que sea un país justo, como lo hemos mencionado anteriormente. Y para eso nuestras tanto capacitaciones, por ejemplo, no hay como de esto, no, estas son capacitaciones para hombres y estas son para mujeres que se daban antes, años atrás. No, ahora las reglas son justas en realidad, que es, por ejemplo, pertenecer al registro social de hogares, 80%, se pide para ambos. Y ser mayor de edad, 18 años. Eso. Son más inclusivas. Entonces, también. Claro, porque al final todos tenemos las mismas capacidades. Entonces, nuestros cursos, por ejemplo, en fierradura, soldadura, agroarquilla, retroexcavadora, técnicas de porcelanato, cerámica y todas esas cosas que antes se veían como gran presencia de hombres, cada año van ingresando más mujeres. Y eso es porque la educación y todo ha ido variando. Ya nos enseñan en la enseñanza media o la básica, ya no, es que estas profesiones son para niños y estas son para niñas. Ya no, todos tenemos las mismas capacidades, todos vemos que en cualquier cargo ya hay de ambos sexos, entonces no es tema. Y para allá nosotros apuntamos, que en realidad las cosas sean lo más justas posible en cuanto a capacitaciones. Vemos que obviamente a través de los datos de acá de INE, vemos que hay una desigualdad, o que hay que ayudar un poco más en cuanto a aplanar la cancha para las personas, por ejemplo, con discapacidad, para las personas que sobrepasan los 50 años, y para mujeres aún en nuestro país, porque les cuesta más conseguir trabajo, la oportunidad laboral. Así es. Entonces, para eso, por ejemplo, nosotros, ¿cómo podemos ayudar? Es que potenciamos a través de subsidios, de contratación, o para las mismas personas, para poder impulsar su carrera laboral. Nosotros finalmente con todo esto, obviamente queremos que las empresas de nuestro país tengan una mayor productividad, y con esto Chile le vaya mejor, pero el trasfondo de esto es que todos y todas tengamos una mejor calidad de vida, que creo que para eso estamos el día a día, aquí, por ejemplo, para nosotros, para nuestra familia y para nuestra comunidad. Así es. Bueno, y qué importante también es saber que existen herramientas no solamente a lo mejor formativas y también de generación de empleo, sino también estos subsidios que ayudan a lo mejor a motivar a empleadores que a lo mejor, porque estamos hablando no solamente que hay empresas grandes, sino también hay muchas pymes o mini pymes, no sé si está correcto el concepto. Exacto. ¿Para qué vamos a Para que me es que yo sé que es MIPE, pyme, ya. Entonces hay una definición, pero hay muchas empresas que son más pequeñas y que de alguna manera igual estos subsidios los ayudan cuando quieren incorporar a jóvenes, cuando quieren incorporar a mujeres, porque de alguna manera potencia o ayuda, entiendo que en términos económicos, a que una persona se pueda ingresar. Si tú me puedes contar un poquito cómo, por ejemplo, cómo ahí funciona. están los, se llaman, hay dos tipos de subsidios y están dedicados para este tipo de empresas, que es de aprendices, se llama, que son para personas entre 18 y 25 años, y para experiencia mayor, sobre 50 años. ¿Qué es lo que hace el servicio? Es que a la empresa
lo subvencionan con el 50% aprox, entre ambos, ¿Ya? de la contratación del joven o del adulto, ¿ya? Que no es menor. Claro, hasta por un año. Entonces, para la empresa obviamente es una ganancia, Sí. porque está pagando la mitad de un sueldo, pero para la persona se le está dando una oportunidad, que muchas veces lo que necesitamos nosotros de generar nuestro currículum, porque todos te piden experiencia, pero Así ¿cómo es. generamos la experiencia? Así es. Ahí está la experiencia. Aparte se da como subsidios de capacitación para que estas personas también, la idea es que puedan seguir creciendo. Entonces, que en la misma empresa las capaciten en otros temas y así estos se vayan impulsando. Y cambiar estos indicadores. Así es. Bueno, desde INE, como hablábamos hace un momento, la encuesta nacional del uso del tiempo revela que las mujeres dedican más del doble del tiempo al trabajo no remunerado. Directora, ¿cómo estos datos ayudan a orientar justamente lo que conversábamos hace un momento, estas políticas públicas más equitativas? Bueno, en realidad esta encuesta es un instrumento súper valioso porque no solamente nos muestra lo que tú comentas, sino que nos muestra cómo también las mujeres, cuál es la cantidad de tiempo, por ejemplo, que invierten también en el mundo laboral y cuál es la brecha que hay entre hombres y mujeres frente a diferentes oportunidades. Y ahí justamente que una mujer invierta más del doble del tiempo en tareas, o sea, en trabajo no remunerado, significa que dedica tiempo al cuidado, a labores domésticas o también al cuidado de niños, de adultos mayores o de personas de diferentes capacidades. Entonces, eso... ¿Qué nos dice? Que finalmente genera, esto es una barrera de entrada al mundo laboral. Completamente. Y ahí están obligadas como a optar, por ejemplo, a trabajos informales o también a lo que es jornadas parciales de repente, justamente para abordar estos temas. Y ahí también se refleja, como yo te decía, este indicador de cuántas horas ellas dedican a la parte laboral. Y es bastante menor a lo que lo reflejan los hombres. Exacto. Y eso nos lleva a la reflexión. ¿Qué estamos haciendo como sociedad? Se están impulsando medidas y acá mi colega dice que sí, entonces eso debiera marcar un antes y un después. Y eso es lo que nosotros buscamos, visibilizar para que generen este tipo de intervenciones. Nosotros como sociedad estamos acostumbrados de repente que nos den cosas, ¿cierto? Que el Estado entregue cosas, pero también qué estamos haciendo nosotros como sociedad para que eso cambie. Exacto. Y ahí está el involucramiento de los alumnos. Porque, por ejemplo, en los trabajos que son más masculinizados, como la minería, qué sé yo, el transporte, la construcción, que llegue una mujer ahí, yo creo que la aceptación también del resto no es lo mismo que llegue un hombre. Sí, no es fácil. No es fácil. Primero, no sé, el tema de los baños, el tema no sé, de la implementación, toda la implementación es difícil, entonces, pero que la gente sepa que esto está sucediendo es nuestra misión. Entonces, ahí está este instrumento, también tenemos la encuesta, el boletín de empleo y género, donde muestra también lo que yo te mencionaba, estas actividades económicas que son más masculinizadas, pero también hay otras que son feminizadas. Por ejemplo, el tema educacional, hay muchas más mujeres que hombres, el tema de la salud, sobre todo cuando estamos hablando de las técnicas de enfermería, de paramédicos, o sea, no, enfermería no es técnico, perdón, de los técnicos paramédicos, entonces ahí es donde hay más mujeres que hombres, pero que también están haciendo las mujeres para incluir a los hombres. Cuesta, yo creo que es un cambio social, pero que los datos nos están diciendo que estamos por buen camino. Mira, y en esa misma línea, como para ir ya más o menos cerrando, ¿qué importancia tiene el romper justamente con estos estereotipos en el mundo del trabajo? ¿Qué creen ustedes? Es sumamente importante, desde la labor de cada padre, madre en sus casas, de darle las herramientas necesarias a sus hijos e hijas, de que pueden ser el día de mañana lo que se le ocurra. Así es. Finalmente, yo siento que lo más importante para una persona es ser feliz, ¿ya? A eso tenemos que apuntar, a eso tenemos que apuntar. Y hay distintas leyes, por ejemplo, que van en búsqueda de eso, en búsqueda de la equidad,
en búsqueda de no aceptar tipos de violencia o maltrato o acosos laborales. Hay leyes que están saliendo para también el tema de los cuidados, porque sabemos también que hay una menor participación femenina en el mundo laboral, porque muchas veces están a cargo de temas de cuidados, por ejemplo. Entonces, como política pública, nosotros debemos potenciar para que esas brechas vayan bajando. Pero también hay un sentido que todos tenemos que ahí trabajar para borrar estos estereotipos. Todos somos capaces y todas somos capaces. Entonces, la idea es poder siempre apuntar a qué es lo que nos genera y qué es lo que nos llena a nosotros, a cada uno de nosotros. Así es. No sé si gustaría agregar. Bueno, en realidad nosotros siempre como institución nos preocupamos de que los datos, cada dato tenga un objetivo. Ya cada encuesta que realizamos la realizamos con tener esa representación regional, con tener esa mirada para que nos muestre cómo estamos. Entonces ahí en realidad generar estas diferencias, generar estas reflexiones para nosotros es súper importante. Y agradezco este espacio porque en realidad visibilizar nuestra función pública y cuál es el rol que cumplimos, porque de repente como INE nos ha pasado en la historia que nos confunde con otras instituciones y lamentablemente no a todos les gusta responder encuestas. y entonces y ahí estamos nosotros con nuestras encuestadoras golpeando las puertas de todo lo que es nuestra región para justamente visibilizar nuestra realidad. Entonces yo creo que es súper importante que la sociedad conozca esta información para que podamos hacer una sociedad más equitativa, con mayor accesibilidad y poder generar cambios futuros que tanto necesitamos de repente. Así cuando se ven estos datos que son súper... Y un tema no menor, cuando alguien vea o reciba una persona que esté identificada, por supuesto, con el INE y que vaya a hacer una encuesta, que la responda, porque de alguna manera está contribuyendo con información que va a servir para generar políticas públicas. O sea, es un tremendo impacto, está incidiendo en un tema, así que también es muy importante. Bueno, les agradezco a ambos por esta gran conversación, por su tiempo, por ser parte también de esta articulación, de este trabajo conjunto con CFT Estatal. Agradecemos, no sé si les gustaría dar algunas palabras para los y las estudiantes que puedan estar mirando el programa, con respecto a consejos a lo mejor que les darían o tips para cuando estas personas se enfrenten al mundo laboral. No sé si... Sí, un llamado a seguir siempre capacitándonos, ¿ya? Es sumamente importante poder diferenciarse del resto. Lo primero que llega el día de mañana cuando estén en búsqueda de un trabajo va a ser su currículum. Entonces, este tema de certificaciones, cursos que puedan optar, diplomados, por ejemplo, y que se encuentren gratuitos en nuestra página, sense.cl, pero están gratuitos, son herramientas que están disponibles. Entonces, un llamado a ingresar a la página. ¿Cuánto nos vamos a demorar? Nada, 5 minutos, y ver qué es lo que está disponible. Hay talleres, por ejemplo, de habilidades laborales, porque ya sabemos que al final cada día son más los técnicos y técnicas profesionales, son más los profesionales, pero la diferencia está también en ver el más allá. Tenemos las competencias sólidas, los conocimientos, ya, pero también necesitamos ser y apuntar hacia ser buenas personas, ser buenos ciudadanos, preocuparnos del lado, como recién hablábamos, por ejemplo, el tema de contestar la encuesta, ya 5 minutos, pero el trabajo de una persona, y esto al final, a la vuelta, también nos va a mejorar a todos y nos va a ayudar. Entonces, es eso, ser más empáticos y de esta forma construir un mejor país. Y un valor agregado, por supuesto, también para la persona. Bueno, y mi recomendación es estar informados. Infórmense, porque eso les va a dar una diferencia y una confianza al momento de enfrentar también el mundo laboral. No es fácil diferenciarse, como mencionaba mi colega, de un grupo de personas que tienen las mismas capacidades, las mismas estudios, los mismos todo, y el currículo es muy similar, pero ahí está la diferenciación que pueden marcar los estudiantes o que pueden marcar las personas al momento de enfrentar una entrevista.
de prepararse, de informarse y los datos están a disposición. Por lo tanto, también invitamos a visitar la página del INE, INE.cl, y también lo que es los resultados del censo en la página censo2024.cl. Que está muy interesante por lo demás. Sí, está súper interesante y súper reciente. Entonces, los datos cuando son más recientes tienen mayor valor que cuando ya ha pasado mucho tiempo. Entonces, empápense de la información que está disponible, porque en realidad les va a servir bastante para estar más tranquilos y con mayor conocimiento y más en otras palabras, más preparados para enfrentar una entrevista de trabajo. Muchas gracias de nuevo a ambos por esta interesante conversación, por su tiempo, por supuesto, por su amabilidad también. Y agradecemos también a todos y a todas quienes nos han acompañado y han participado de un nuevo capítulo de nuestro podcast Construyendo Equidad, Voces desde la Formación Técnica, una iniciativa del CFT estatal de la región de Arica Parinacota en el marco del Plan Piloto de Intervención en Carreras Técnicas Profesionales. Les recordamos que pueden encontrar más contenido sobre nuestro podcast en nuestras plataformas institucionales. Hasta el próximo capítulo y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Natalie.